Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas. Hoy estudiaremos la unidad número 6, razón, proporcionalidad y porcentajes. La lección 1, razones y proporciones. Y la sección 2, razones equivalentes y razón en su mínima expresión. Les saluda el profesor Obed Jonathan Méndez Flores, docente del Centro de Educación Básica José Castro López, en el área de matemáticas ubicado en el departamento de Cortés, municipio de San Pedro Sula. La clase a desarrollar será la número 5 de 8 que tenemos programadas. El objetivo será encontrar la mínima expresión de una razón. También, las páginas a trabajar serán la número 58 en la guía del docente y la número 124 en el libro de texto del estudiante, mismo que podemos descargar del portal educativo Educatrachos ingresando en el siguiente link. Iniciaremos la clase recordando los conocimientos previos. En el día anterior estudiamos que una razón es equivalente a otra si existe un número diferente de 0, que ya sea al momento de multiplicarlo o dividirlo, con ese número obtengamos otra expresión que sea equivalente a la otra, ¿sí? Muy bien, en este caso aquí lo teníamos expresado en símbolos. Si yo tengo la expresión A es a B, entonces si yo multiplico A por algún número n y B por ese mismo número n, entonces obtendremos una razón equivalente. Y lo mismo pasa si también le dividimos un mismo número n, podremos obtener una razón equivalente. Tomando en cuenta lo que mencionábamos anteriormente, el número que vaya, en este caso a multiplicársele o a dividírsele, esos números deben de ser siempre los mismos. No es que yo le voy a multiplicar un número y arriba o le voy a multiplicar un número a uno de los elementos de la razón y otro número diferente al otro elemento de la razón. Eso no puede ocurrir. Debe de ser el mismo número a ambos miembros que compongan la razón. Muy bien, ahora trabajaremos un ejemplo muy importante. Ejemplo 1.7. Encuentra razones equivalentes de términos menores a 6 doceavos. Si me dice menores, significa que yo tengo que simplificar. Y para simplificar lo haremos mediante la división, ¿sí? Entonces, el primer paso que tendremos será, si nosotros dividimos ambos términos de la razón entre el número 2, obtendremos una razón equivalente. Y esta razón equivalente es 3/6. Veamos el procedimiento. Si el 6 lo divido entre 2, obtengo 3. Si el 12 lo divido entre 2, obtengo 6. Por lo tanto, la razón simplificada y equivalente es 3 es a 6. Ok, pero no solamente podemos obtener esta razón, también podemos obtener otra razón mediante el siguiente paso. Si nosotros dividimos ambos términos de la razón entre 3, obtendremos otra razón equivalente que sería 2 es a 4. Veamos el procedimiento. Si dividimos 6 entre 3, nos da como resultado 2. Y si dividimos 12 entre 3, nos da como resultado 4. De lo cual nosotros obtenemos la razón 2 es a 4 como respuesta. Y esta es otra fracción equivalente. Si vamos observando, la fracción equivalente que obtuve en este momento es una fracción equivalente más pequeña, o sea, que tiene una mayor simplificación. Ahora, consideremos un último caso. Dividamos ambos términos de la razón entre 6 y obtendremos la razón equivalente a un medio. Veamos el proceso. 6 lo dividimos entre 6, 6 entre 6 nos da como resultado 1. El 12 lo dividimos entre 6 y nos da como resultado 2. Por lo tanto, nuestra fracción o nuestra razón equivalente en este caso sería 1 es a 2. Y esa sería nuestra respuesta. Ahora, no solamente es importante ver las tres respuestas, sino que analizarlas. Como mencionaba anteriormente, obtuvimos la primera era una razón simplificada, pero la segunda era razón aún más simplificada. Y si observamos esta tercera respuesta es la razón más pequeña de todas, o sea, es la razón simplificada más pequeña que existe como razón equivalente para 6 es a 12. Ya nosotros no podemos encontrar una razón más pequeña que sea equivalente a 6 es a 12. Muy bien, de lo cual nosotros concluimos que las respuestas son fracciones equivalentes 3 es a 6, 2 es a 4 y 1 es a 2 como la razón
simplificada más pequeña. Como conclusión, entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente. Cuando se encuentra una razón equivalente donde ambos términos son números naturales, los más pequeños posibles, a esta razón se le llama razón simplificada. Por lo tanto, como les mencionaba, que 1 es a 2 era la razón simplificada más pequeña, entonces nosotros podemos decir que 1 es a 2 es la razón simplificada de 6 es a 12. 3 es a 6 y 2 es a 4 son razones equivalentes, pero la razón simplificada es 1 es a 2 porque es la razón más pequeña que existe. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros trabajemos razones, porque el concepto de razón equivalente es sumamente importante y también es muy importante saber cuándo tenemos la razón simplificada, es decir, la razón más pequeña que hemos definido el día de hoy. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan comprendido muy bien la idea de la razón simplificada como el elemento más pequeño de otra razón. Espero verlos pronto. Saludes.